Listo. Y compartimos. Bueno, están viendo, ¿no? La pantalla compartida, hágame alguno, ok, si ven la pantalla. Fantástico. Les voy a pedir apaguen las camaritas, así se puede ver la totalidad del Power y empezamos. Bueno, como les decía, hoy la idea es hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones, que no solamente es de las temáticas que venimos trabajando, sino de cómo hemos construido nosotros. ¿Sí? Hay una cuestión a aclarar, quizás que uno da por hecho algunas cuestiones, y una de las cuestiones que me interesa aclarar tiene que ver con cómo uno piensa, cómo pensamos. Cuando digo colectivo es porque no soy yo solo, creo que es un conjunto de gente que venimos pensando estas cuestiones. Eh, pero además, ¿cómo pensamos los procesos formativos? O sea, ¿cómo pensamos el seminario y la maestría esta? Y cómo pensamos todo el proyecto, digamos. Nosotros estamos pensando un proyecto donde no proponemos discusiones cerradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que planteamos en términos de seminarios son seminarios donde quienes brindan las clases vienen a discutir la temática en términos de hipótesis también. En términos de hipótesis, ¿qué quiere decir? En términos de problematización de un campo problemático, de una situación. No hay un decir, hola, les vengo a contar lo que tengo para decir, chau, nos vamos. Esto implica pensar conjuntamente, y esto implica que lo que uno está narrando, conversando con ustedes, lo que uno vino trabajando, no es algo que está cerrado en términos de verdades o recetas. ¿Sí? Entonces los seminarios tienen que ver con, que básicamente eran como se pensaron los seminarios siempre en los procesos formativos. La idea del seminario tenía que ver con venir a discutir una tesis, una hipótesis, no con venir a reproducir lo que ya sabíamos, ¿sí? O reproducir lo que una persona conocía o había trabajado. Son hipótesis. En términos de hipótesis, uno los está invitando a ustedes a pensar la hipótesis que uno armó. ¿Sí? Esto implica ponerla en tensión y en discusión. Por eso a veces cuando me hacen preguntas del estilo ¿cómo es o cómo sería? Yo la repregunta que les hago siempre es ¿cómo lo piensan ustedes? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo lo ven? No tiene que ver con definiciones, ¿se entiende? Y así es el proceso de construcción de conocimiento como lo pensamos nosotros, digamos, no es algo cerrado. Sí es cierto que después, en la experiencia universitaria, se han construido los seminarios como espacios donde una persona viene, cuenta, un posicionamiento, y el posicionamiento, el seminario es venir a contar eso y nada más. Acá están abiertos. Y en ese sentido de apertura es un poco lo que quiero que veamos un poco. Y para eso voy a explicitar un poco el proceso de construcción que llevamos adelante nosotros, o sea, de alguna manera un poco la cocina, ¿no? Por algunas dudas y algunas preguntas que surgieron. A ver, lo primero que nosotros llevamos adelante en la unidad 1 con ustedes fue una introducción a la historia social del conocimiento. ¿Y por qué hicimos esto? Porque de alguna manera nuestra idea era pensar, ¿sí? O traer a discusión cómo construimos el objeto, ¿sí? Cómo nosotros construimos el objeto que les proponemos analizar, ¿sí? El objeto del conocimiento público. ¿De qué manera le construimos el objeto? ¿Sí? Y eso lo hacemos a partir de un conjunto de procedimientos que tienen que ver con definir y construir ese objeto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Desde qué marco? ¿Desde qué lugar? Bueno, hay una relación de mutua implicancia entre tres momentos analíticos o tres momentos de este proceso de construcción. Uno que tiene que ver con definir el problema de investigación, otro que tiene que ver con el referente empírico y otro que tiene que ver con la construcción del objeto de estudio. Referente empírico y problema de investigación están permanentemente implicados. Son divisiones analíticas que hacen. Pero para que se entienda,
la pregunta que nosotros nos hicimos, y que de alguna manera venimos a compartir en el seminario, tiene que ver con cómo construimos conocimiento público en las ciencias sociales y humanidades. Ahora, esa pregunta emerge producto de nuestra experiencia, nuestra trayectoria en diferentes espacios de las ciencias sociales y las humanidades, y del diálogo que establecemos con la sociedad. Y de la observación de algunos referentes empíricos. Cuando hablo de referentes empíricos, acá fíjense que les copié, ¿no? Estoy acá en problema de investigación, ¿sí? En referente empírico, lo que de alguna manera copié para que se entendiera, fue como la pantalla del video de Tecnópolis que vimos y que analizamos 2 veces. Es nuestro referente empírico de alguna manera, es, a ver, a partir de poder registrar cómo se presenta en un entramado relacional un particular objeto, le hacemos la pregunta de cómo construye conocimiento, ¿sí? Ese objeto. Pero en esa vinculación mutua, también ya decidir que cómo construye conocimiento público las ciencias sociales y las humanidades, ya es un posicionamiento teórico, ¿sí? Entonces ya al mismo tiempo es el objeto de estudio, porque previamente todo esto, todos estos referentes empíricos, puedan ser el video de Tecnópolis, todas estas prácticas, estos objetos, ¿sí? No estaban agrupados de la misma manera, ¿sí? Entonces, nosotros los ubicamos conjuntamente y decimos, bueno, a ver, empecemos a pensarlos. ¿Podemos pensarlos relacionalmente? ¿Podemos pensar relacionalmente el video de Tecnópolis, el artículo sobre la arqueología, el discurso de Mafia en el Congreso? ¿Podemos pensar esos referentes empíricos relacionalmente? A todos esos referentes empíricos, ¿le podemos hacer esta pregunta? ¿Sí? Y en ese sentido, en ese diálogo, ¿sí? Se van construyendo estrategias de investigación, ¿sí? Prácticas de investigación, formas de indagar sobre eso. Ese mismo diálogo que se genera entre estos 2 niveles lleva automáticamente a un primer nivel de análisis, que es un análisis más descriptivo, ¿sí? Que tiene que ver con poder identificar los componentes por los cuales uno considera que todos esos referentes empíricos, ¿sí? Pueden ser analizados o pensados a partir de ciertas preguntas. Preguntas, niveles de análisis más descriptivos, que un poco estuvimos viendo nosotros, esto de cómo se entraman los procesos de construcción de conocimiento público, ¿no? O sea, cómo se entrama la relación del sujeto, cómo se entrama en un nivel más amplio que implica lo cotidiano, lo colectivo, cómo se entrama lo sociohistórico. Otra indagación que le hicimos es cómo conceptualiza cada uno de estos objetos, estos referentes empíricos. No objetos, referentes empíricos, ¿sí? Construyen saberes, construyen conocimientos, qué valores tienen cada uno, son contenidos, ¿sí? Y cómo se despliegan estos, ¿sí? Y ahí analizamos un poco la lógica interna, si hay procesos de transmisión, si hay procesos de apropiación. Pero este análisis es más descriptivo, es cómo podemos interpelar estos referentes empíricos para poder dar cuenta si sí o no son referentes, sí o no los podemos pensar como un campo conjunto, ¿sí? Como un colectivo que puede ser pensado analíticamente de la misma manera. Pero primero hacemos un análisis descriptivo, que ya es en sí mismo nuestro marco teórico. Ese análisis descriptivo nos permite a nosotros agarrar y decir, bueno, a ver, identificamos prácticas. Entonces nos ponemos a analizar el objeto de estudio son las prácticas de construcción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades. Ese mismo análisis se va complejizando, ven acá está la flecha azul abajo la roja, que vuelve a aparecer de nuevo acá, donde se redefine el problema de investigación, donde se redefine de alguna manera el referente empírico, y vamos a un análisis que es un poco mayor, digamos, en términos, o trata de, la palabra mayor no es la correcta, pero trata de explicar por qué consideramos que estos objetos, estos referentes empíricos, que describimos de tal manera, que vemos que tienen ciertas características en comunes en términos descriptivos, en términos de forma, en términos de práctica, pueden ser explicadas. Y ahí es donde planteamos, donde hay que poder explorar de cada uno de estos referentes empíricos, ya convertido en objeto de estudio, los principios que lo organizan, los epistemológicos, los metodológicos, los ontológicos. Todo este proceso es la construcción del objeto. Es tomar un conjunto de prácticas, situaciones sociales,
llamémoslo, lo estamos llamando para que nos entendamos, referente empírico, ¿sí? Y enlazarlo a partir de un análisis teórico que hacemos, ¿sí? Pero este es el proceso de construcción del objeto. A ese proceso de construcción del objeto, nosotros lo tensionamos, lo volvemos a tensionar teóricamente. Y decimos, bueno, a todo ese conjunto de referentes empíricos que ubicamos como prácticas de construcción de conocimiento público, lo conformamos como una comunidad de prácticas. ¿Sí? Seguimos analizándolo teóricamente y establecemos una serie de hipótesis que van aún más allá del análisis explicativo, sino que empiezan a tensionar, y acá es donde vimos, a ver, qué procesos identificamos en conjunto en términos de hipótesis, en términos de cómo ese colectivo denominado comunidad de prácticas sobre conocimiento de las ciencias sociales y humanidades se vincula con la sociedad. Y acá cruzamos con referentes teóricos previos, y entonces acá vimos las cuestiones que Eduardo Wolowelsky, es muy difícil pronunciarlo, plantea en relación a la separación de la lógica de la técnica, y cómo hay una historia en el proceso de construcción de conocimiento de las ciencias sociales de separar la práctica técnica de la práctica de reflexión teórico-conceptual. Entonces nos preguntamos, ¿ese análisis previo se vincula o no con las hipótesis? ¿Ven cómo vamos densificando teóricamente? Vuelvo a la plantilla anterior, vamos densificando teóricamente el problema de investigación, y se va redefiniendo el problema de investigación. Se va redefiniendo hasta llegar a poder ubicarlo con mayor claridad, ¿sí? Pero sigue siendo la construcción del objeto, sigue siendo agarrar y decirles, bueno, entonces, a partir de esto, construimos un objeto que se llama conocimiento público. Hay una nueva comunidad de prácticas al interior de la comunidad de prácticas de las ciencias sociales y humanidades, a la cual denominamos conocimiento público, y que en general es la que se relaciona con la sociedad, la que construye las vinculaciones con la sociedad. Entonces, si esto es así, ¿cuáles son las prácticas que se despliegan? ¿O qué prácticas podemos identificar? Y ahí volvemos nuevamente a visibilizar los referentes empíricos. Y ya no los visibilizamos simplemente en términos de descripción, sino más de análisis. No solo de análisis, sino de análisis en términos de cómo se autoascriben esas prácticas, ¿sí? Entonces identificamos que históricamente hay varias que se han planteado en relación a esto. Y somos nosotros los que los unificamos como una comunidad de prácticas de conocimiento público. Y nos preguntamos, ¿las podemos unificar hasta qué punto y hasta qué punto no las podemos unificar? Entonces encontramos divulgación, difusión, periodismo científico, extensión, alfabetización científica, popularización de la ciencia, transferencia, comunicación de la ciencia. Cada una de estas prácticas, en sí mismo, por sus propios colectivos que las llevan adelante, muchas veces se consideran separadas. Mucha gente que trabaja en extensión no se va a vincular o no va a pensar que se está vinculando con la idea de la divulgación. Somos nosotros, en términos de investigación y análisis, los que estamos preguntándonos hasta qué punto todas estas prácticas se vinculan entre sí, y hasta qué punto construyen una nueva comunidad de prácticas, ¿sí? Que ya no es simplemente la de las ciencias sociales, sino la del conocimiento público. ¿Se puede? ¿No se puede? Y hasta qué punto, si eso sucede, se producen procesos de dicotomización, de alienación, de cosificación del conocimiento, ¿sí? Hay colegas que consideran que se construye una comunidad de prácticas diferente, que es la del conocimiento público. Y entonces uno puede empezar a construir independientemente conocimiento sobre el conocimiento público. Hay otros que tenemos dudas al respecto, no estamos tan seguros de eso, nos damos cuenta que hay un conjunto de prácticas que están muy vinculadas entre sí, todas de alguna manera tienen ciertas lógicas en común, que son los análisis previos que vimos, ¿sí? Que tienen que ver con vincularse con la sociedad. Y muchos pensamos que quizás habría que pensarlo. Y después nos preguntamos en ese plano hasta qué punto eso puede suceder o no. Entonces, el objeto, que es conocimiento público, está conformado por un conjunto de otras prácticas, ven acá nuevamente el círculo, aparece de otra manera, ¿sí? Donde son un conjunto de prácticas. La pregunta ¿es esta la estructuración
¿O es esta otra donde es un campo separado de comunidad de prácticas? ¿Es esta en términos de pensarla como estrategias que desarrollan los campos del conocimiento de ciencias sociales y humanidades, que van variando dependiendo de el entramado relacional, la situación, el tipo de conocimiento, ¿sí? que quiero establecer con la sociedad? ¿O es esta la que construye ya un objeto semi-separado de las mismas ciencias sociales y humanidades? Y acá hay una hipótesis y una pregunta y una respuesta abierta, y es de alguna manera la pregunta y la respuesta abierta que estamos jugando en este momento con ustedes. No hay una única respuesta a esta situación. Hay múltiples respuestas, es un campo abierto, sin duda. Sí, yo les contaba y les comentaba al principio en las primeras clases, este proceso entre el conocimiento de las ciencias sociales y el conocimiento y la sociedad en su conjunto, se dio de separación de un campo al interior del conocimiento de las ciencias sociales que se presentaría como transversal, ¿sí? A todas las ciencias sociales y humanidades, y uno podría agregarle el resto de las ciencias. Es algo que sucedió en términos de los procesos de aprendizaje. En vez de ubicar conocimiento público acá, ubiquemos didácticas, si quiere, ¿sí? Entonces la didáctica se presenta muchas veces como campo escindido, e históricamente ya está consolidado muchas veces como campo escindido. Entonces hay personas que se forman específicamente en la didáctica, no en la didáctica de una ciencia, ¿sí? Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo en este momento de configuración de este campo y de este debate que estamos viviendo socialmente, es: ¿vamos a conformar un campo separado denominado conocimiento público? Si lo conformamos como separado, ¿tiene sus propias reglas independientes de los conocimientos de base? Si eso pasa, ¿qué consecuencias políticas tiene eso para el propio proceso de construcción de conocimiento de cada una de las ciencias y para la vinculación con la sociedad? ¿Sí? Y ahí es donde se abre el juego de la discusión, y ahí es donde aparecen estas hipótesis, ¿sí? Y ahí es donde es importante el análisis que es importante ser muy cuidadoso con el análisis que hacemos en términos políticos, ¿sí? Por eso también nosotros abrimos el juego, bueno, ¿es un campo o son diferentes estrategias que, dependiendo del entramado relacional, el proceso de construcción específico que se dé, con qué grupo, con qué sociedad, con qué entramado, qué sujetos, qué entramado cotidiano, qué condiciones sociohistóricas, que lo que cada ciencia hace es poner en movimiento diferentes estrategias, que son a veces de transferencia, a veces de extensión, y que además varía dependiendo de cuál sea el público y el sector de la sociedad con el que nos queremos vincular? Entonces, ¿seríamos una comunidad de prácticas, o en realidad serían las prácticas propias de cada disciplina que redefinirían estas formas de conexión con la sociedad? Bueno, es una discusión abierta, ¿sí? Los que en general consideramos que yo estoy más parado en términos porque conozco los riesgos que implicó, la producción del campo de la didáctica escindido, en términos políticos, en términos de producción de conocimiento, es que tiendo a pensar que quizás podemos analizar todas estas prácticas como estrategias dentro, que sin duda, uno puede analizarlas con relaciones, con prácticas de vinculación entre unas y otras, pero pensarlas como un campo separado es una discusión acerdada, y que creo que hay que analizar muy bien hasta qué punto ese proceso de separación no provoca un proceso de institucionalización que a la larga, ¿sí? que a la larga puede llegar a invisibilizar las relaciones previas de construcción de conocimiento que existían entre esos campos. Hoy para hoy tenían, y ahora lo vamos a ver, uno de los textos de una compañera de Virginia Salerno, que sigo con la cuestión de la arqueología. Vi que una de las compañeras de arqueología estaba ahí dando vueltas, donde ellas muestran en el texto de manera muy interesante cómo con los riesgos, muchas veces, de la idea de que se independicen los procesos de producción de conocimiento de las categorías de un campo disciplinar, ¿sí? Se independicen de ese campo y de alguna manera sean apropiadas por otros campos de conocimiento, y qué problemas políticos traen esas cuestiones. Un poco lo vimos con el texto, la nota de arqueología que vimos la otra vez en relación a la cuestión de la grieta y de la manera que aparecía el uso de esa categoría en términos políticos, ¿sí? Bueno,
todo esto, toda esta primera parte del seminario, todo esto primero que nos llevó mucho más tiempo del pensado, pero que está bien porque los procesos son abiertos y tienen que ser así, fue preguntarnos sobre la construcción del objeto. Nosotros hemos construido un objeto, nuestro objeto es este, ¿sí? Este conjunto de prácticas que podemos denominar, pensamos que puede no ser una comunidad de prácticas, ¿sí? Que tiene cierto grado de independencia de la comunidad de prácticas de conocimiento, ¿sí? De sociales y humanidades de base, o que para otros es en sí mismo una comunidad de prácticas separada. El riesgo de eso es lo que nos advierte Eduardo Wolowelsky con la cuestión de la técnica, ¿sí? El riesgo de ver a las prácticas de construcción de conocimiento público como una comunidad de prácticas que adquiere cierta independencia del proceso productivo del conocimiento, es que esas prácticas caigan en el mismo, en los mismos riesgos que se cayó cuando se plantea el campo de la técnica escindida del campo de la producción científica más de base. Y eso es un riesgo político, ¿sí? Es un riesgo político, y al mismo tiempo es una manera que asume la propia comunidad científica de no hacerse cargo muchas veces de las consecuencias políticas e ideológicas que tiene la vinculación con la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos dando vuelta. Y de alguna manera, como decía, esta es la construcción del objeto. Y acá es donde pueden estar de acuerdo conmigo, pueden no estar de acuerdo, y donde tenemos que, más allá de estar de acuerdo o no, tensionarlo en base a diferentes situaciones, ¿sí? Ya la semana pasada entramos en un segundo nivel, ¿sí? Dado por hecho, de mi parte, ¿no?, la construcción de este objeto, ¿sí?, de este objeto que implica la relación entre estas tres, donde de alguna manera no están ni separados ni juntas, de este objeto, dado por hecho la construcción de ese objeto, lo que uno le empezó a plantear es cómo analizamos ese objeto. Y la lógica sigue siendo la misma, de antes, ¿sí? De alguna manera, la pregunta ya no es tan específica, ¿sí?, o ya no es tan general. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan individuo, sujeto, actor, estructura, proceso social, relaciones sociales? ¿Cómo se relacionan? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan todos estos elementos en la pregunta de investigación? Es que, ¿cómo se empiezan a vincular todos estos elementos con la sociedad? ¿Sí? Y de qué manera se vinculan estos elementos con la sociedad. Y dependerá, puse varios, porque depende, sujeto, actor, vuelvo a decirlo porque me parece que no lo entendieron, que la formulación de la pregunta quedó rara. ¿Cómo se relacionan, por un lado, individuo, sujeto, actor? La pregunta nueva, la repregunta sobre las prácticas, sobre las lógicas de construcción de este objeto que hemos construido, ¿cómo se relacionan individuo, sujeto y actor con estructura, proceso social, relación social? Depende del enfoque teórico-conceptual, usaremos una categoría u otra, ¿sí? O sea, cómo se relaciona en el marco de los procesos que tienen que ver con los sujetos, con la producción de las prácticas, con la dimensión más estructurante de lo social, ¿sí?, para construir ese objeto. O sea, que pasamos a un segundo nivel. ¿Esto cómo? ¿Dónde? Bueno, a partir de otro nuevo referente empírico, que en realidad es el mismo, pero ya construido como objeto, y empezamos a ver más en detalle. Entonces vemos cómo, cosas que empezamos a hacer, cómo se usa la lengua, se oral o escrita, cómo se usan los cuerpos, cuál es el uso de la materialidad, ¿sí?, el uso de la temporalidad, la espacialidad de los objetos. Ese uso, con ese problema de investigación de cómo se vincula un elemento con otro, vuelve a estar puesto en juego con un análisis descriptivo, con un análisis explicativo, ¿sí?, y nos permite volver a redefinir una categoría que ya no es la comunidad de prácticas de conocimiento público, sino las prácticas que despliegan esa comunidad, o las prácticas en términos de estrategia de esa comunidad de construcción de conocimiento público. El objeto pasan a ser las prácticas
¿se entiende? No la comunidad, no la construcción de un colectivo, sino cómo ese colectivo despliega esas prácticas y de qué manera se estructuran esas prácticas en ese colectivo. Nosotros llamamos práctica social porque, bueno, un poco yo les compartí el texto de Jerry Odmer para que ubiquen un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de práctica, ¿no? Muy genéricamente, tiene que ver con esto que aparece ya predefinido en el referente empírico, ¿sí? Son los usos que le damos a diferentes objetos, acciones, despliegues sociales, y que básicamente tienen que ver con cómo conectamos la dimensión del sujeto con la de los procesos sociales. La categoría de práctica nos permite mostrar de manera relacional el vínculo entre el sujeto, o los sujetos si se quiere, ¿sí?, y los procesos sociales. Es una categoría que se encuentra entre medio de estas dos cosas, que no se preocupa solo por ver cuál determina cuál, que es un poco la crítica que hace Order en todo el texto, sino que se preocupa por ver la relación entre ambos. Entonces, en cada una de estas prácticas vamos a intentar ver la relación que se despliega al interior de eso, ¿sí? Ahora, ya empezamos a analizar las prácticas que nosotros, como objeto de análisis, denominamos prácticas de conocimiento público, ¿sí? Entonces acá empiezan a aparecer más de manera analítica diferentes prácticas, diferentes haceres, que van a implicar uso de la lengua, uso de los cuerpos, uso de la materialidad, que es un poco lo que tratamos de ver o fuimos viendo en los diferentes videos, o las cosas que compartimos, ¿sí? Cómo se usa, cómo se vincula. Y hay múltiples, y acá nuevamente vuelve a ser un punto abierto, hasta qué punto considerar que estas prácticas son constitutivas o no, hasta qué punto considerar que pueden ser o no pueden ser. Nosotros ubicamos varias, y lo hacemos a partir de los referentes empíricos, no es que creamos las prácticas, sino que analizando los referentes empíricos, ¿sí?, analizando los diferentes referentes empíricos, que nosotros llamamos conjuntamente conocimiento público de las ciencias sociales, es que vemos cómo operan esas estructuras, ¿sí? Entonces podemos tener metáfora, la práctica de construir una metáfora, de difundir, de comparar, de dividir, ¿sí? Ya la pregunta, el objeto, empieza a ser de otra manera, ¿sí? Porque damos por hecho el objeto construido, damos por hecho este objeto construido que está en el centro del dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué prácticas de construcción de conocimiento público identificamos en el campo de las ciencias sociales y humanidades? Y ahí planteamos varias. O sea, es un N infinito, no es definible previamente. Porque además es un campo abierto, ¿sí? Es un proceso de indagación muy abierto. Y porque además no son únicas, ¿sí? Sí, lo que tienen todas en común estas prácticas, y sí, lo que tienen todo en común esta comunidad de prácticas o este conjunto de estrategias que despliegan las ciencias sociales y las humanidades, es que todas siempre se plantean el proceso de construcción de conocimiento de manera relacional con otra comunidad de prácticas que no es las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? Entonces, ¿qué prácticas identificamos? Bueno, estas que les decía, varias que tienen que ver con pensar o construir un conocimiento articulado con la sociedad, con lo que se denomina público. Hoy vamos a tratar de ver muy rápidamente, por eso le estoy metiendo velocidad, un par de situaciones de las que hablamos antes, de las que ustedes compartieron, pero primero quiero que veamos algunas cuestiones de cómo aparecen esto en los textos. Yo les compartí a ustedes dos, una que tenía que ver con la construcción de la metáfora, que está en el texto de Salerno y Pupio, ¿sí? Que es interesante porque es una práctica que se encuentra en muchas acciones que tienen que ver con el vínculo que establecemos con la sociedad, ¿no? Es la lógica de la metáfora que nosotros encontramos a partir del análisis de diferentes situaciones que consideramos son parte del objeto de conocimiento público de la ciencia, tiene esta forma de construir, ¿sí?
lo que hace es vincular dos dominios conceptuales, ¿sí? Y ella Victoria, Virginia, perdón, Virginia es rara porque se llama Virginia Salerno, pero le dicen Vicky, entonces a veces uno se confunde el nombre. Virginia y Salerno y Pupio lo que hacen es vincular, ver qué vinculación se construye entre dos dominios conceptuales, con dos lógicas de construcción de conocimiento, con dos prácticas de construcción de conocimiento diferentes, que son la de la arqueología, ¿sí? Y la de los medios gráficos, en este caso, Clarín y Página 12. Y bueno, analizan varios diarios, la arqueología, de hecho, quienes estén más vinculados con la cuestión de la organización del conocimiento científico, verán que hacen como varios recorridos. La idea no es ver el texto, sino ver cómo ellas plantean esto. Y ellas plantean que de alguna manera, ¿sí?, estos dos dominios conceptuales crean necesariamente un nuevo dominio conceptual o un nuevo punto de vista, ¿sí? Uno dentro de otro, pero de una manera particular, ¿sí? Porque vamos a ver que la comparación también genera esto, ¿sí? Lo crea a partir de transferir de alguna manera de la visión que se tiene sobre la arqueología, en este caso evolución humana, hominización, ¿sí? Transfieren la lógica de construcción, esa, a otra lógica de construcción. Le otorgan, lo voy a decir así para que quede claro, el poder de legitimidad que la arqueología tiene a la construcción que hacen los medios gráficos, en este caso Página 12 y Clarín. Pero se la otorgan a otra orden conceptual que no es el orden conceptual de la arqueología y que no fue parte del proceso de construcción de conocimiento de la arqueología. Le otorgan el poder, iba a dar una metáfora polémica respecto a la elección de Alberto y Cristina, pero no la quiero, bueno, ya la dije. Digo, de alguna manera lo que vivenciamos en ese instante fue un proceso metafórico, ¿no? Porque se traslada de un universo a otro. Ambos están relacionados, ¿sí? Ambos están relacionados, pero uno es el origen siempre, y el otro es el que recibe. Por eso ellos hablan de origen y meta, ¿sí? Ahora, se crea un nuevo punto de vista, que no es ni el punto de vista de la arqueología, ¿sí?, ni el punto de vista del planteamiento ideológico que hace el diario. Pero sí lo que tiene es que le otorga poder de legitimidad al punto de vista del diario. Es utilizado estratégicamente la metáfora como práctica de construcción de conocimiento, ¿sí?, como forma de construcción de conocimiento, es utilizada para empoderar ciertas perspectivas, ¿sí? Entonces, y ciertas perspectivas que incluso a veces hasta podrían llegar a contradecir, de alguna manera, incluso el proceso de construcción de las categorías de origen, ¿sí? Porque ellas van mostrando varias notas, ¿no? Pero, por ejemplo, la utilización del concepto de evolución humana termina siendo funcional a poder identificar qué aspectos de la sociedad son humanos y no son humanos, ¿sí? Y en ningún momento la arqueología se plantea identificar eso de esa manera, ¿sí? Pero peor aún es el uso que hacen de hominización muchas veces, o del proceso de hominización, de todo el proceso más largo, ¿no? Que tiene que ver con tratar de legitimar cierta construcción sociocultural de la perspectiva occidental del mundo, ¿no? Entonces, que no tiene nada que ver con lo que la arqueología o la ciencia arqueológica en sí mismo se está planteando. No quiere decir que dentro de la arqueología no haya posiciones ideológicas que utilicen estas categorías para eso. Ahora, no es lo legitimado al interior del campo arqueológico. Entonces, fíjense cómo una determinada categoría, una determinada conceptualización, termina siendo es utilizada por otro campo conceptual para legitimarse en términos de ciencia, para legitimarse en términos de práctica científica, ¿sí? Entonces, este tipo de prácticas nosotros las ubicamos dentro de lo que son las prácticas de construcción de conocimiento público, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, las compañeras salen a discutir esto y producen un paper, lo hacen circular y todo eso. Porque salen a debatir el uso que se hace de la arqueología en los medios gráficos,
para legitimar aspectos que la arqueología no está intentando pensar. ¿Sí? Esta estrategia la vamos a encontrar, y es interesante que empecemos a pensar esta estrategia, como las otras que vamos viendo, en los propios espacios en los que nosotros queremos analizar. Fíjense, nuevamente, la conexión entre un campo de la ciencia, sociales y humanidades, y la sociedad, en este caso en su conjunto, pensada como Clarín y Página 12, que yo no lo llamaría sociedad, sino que lo llamaría otra comunidad de prácticas. ¿Sí? Entonces, por eso ya no es el vínculo de las ciencias sociales y las humanidades como comunidad de prácticas con la sociedad, sino ya el vínculo con un aspecto de la sociedad, con un colectivo, con otra comunidad de prácticas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo empieza a estallarnos incluso la idea de sociedad, de comunidad, porque ya va a depender del entramado relacional que tenga, de qué contexto, de qué intereses políticos, de qué situación, de qué momento histórico, ¿sí? Vincularmente entre uno y otro. ¿Sí? Bueno, después ellas cómo hacen su análisis, ¿no? Por ejemplo, analizan muy, el texto, si no lo leyeron, mírenlo porque es muy bueno el texto, y es de lo poco que hay escrito en relación al conocimiento público, así tan analíticamente. Bueno, ellas analizan la construcción de lo escrito y la construcción de lo visual, ¿sí? La ubicación dentro de los diarios. Es interesante el proceso que hacen, porque ellas, todo ese proceso es el que les permite a ellas establecer este análisis, ¿no? Y van viendo cómo se ubican. Algo que intentamos hacer nosotros también cuando vimos el medio gráfico la otra vez también, ¿no? De qué manera, en qué lugar, en qué parte del diario, en qué momento, de qué forma, ¿sí? Después ellas analizan las dos metáforas, ¿no? O sea, qué cosas tienen en común y diferente, porque no es que se conectan arbitrariamente, ¿no? Necesariamente, cuando uno quiere trasladar una idea de un dominio conceptual diferente a otro, esto que ya llaman origen y meta, tiene que haber aspectos que los vinculen. Hay aspectos que los vinculan. Ahora, esos aspectos son planteados de manera escindida de la totalidad del proceso de producción de cada uno de esos conceptos. ¿Sí? Y eso es lo interesante de analizar, cómo se extraen del proceso productivo más amplio aspectos para conectar unos con otros, ¿sí? Porque si no, no podrían plantearse. Bueno, esto que les decía antes, y después intentan analizar las proyecciones que se generan con ese aspecto nuevo. Es unidireccional, es de evolución humana y demonización a aspectos del diario. Hay una extracción de valor y de legitimidad por parte de la comunidad de prácticas que construye, que representa Página 2 y Clarín, de la comunidad de prácticas que representa la arqueología y las perspectivas teórico-conceptuales de la arqueología. Esto suele presentarse mucho, como la metáfora es una figura que utiliza, una figura de construcción de conocimiento, y de construcción de conocimiento público como práctica, que se utiliza mucho cuando uno quiere vincularse con la sociedad. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas otras. Pero veamos antes, para cumplir con lo que les decía, de ir rápido y tener tiempo, dedicarle una hora a lo que ustedes mandaron, la otra que les planteé, ¿sí? Que es la comparación, que tiene también una lógica donde se vinculan dos aspectos, pero con una diferencia. ¿Sí? Igual el texto además, tiene que ver con el proceso productivo interno que hicieron todo un equipo de investigación. Acá es simplemente la introducción, es un libro excelente para pensar la comparación. El que le interese, la verdad que es de lo mejor que uno, por lo menos yo leí, para pensar la figura y la construcción de la comparación, que es muy polémico en ciencias sociales la idea de comparación, y que muchas veces por ser polémico no lo problematizamos. Y ellos lo dicen en el texto, ellos dicen todo el tiempo. Digo, muchas veces invisibilizamos nuestra práctica comparativa porque porque está planteado en el campo de las ciencias sociales como que no se puede comparar, que cada proceso en sí mismo tiene su autonomía. Independientemente que lo tenga o no lo tenga, de esa perspectiva de que cada proceso tenga su autonomía, el proceso de construcción de conocimiento al interior de la ciencia y para afuera de la ciencia, del área que sea, construye comparativamente, porque relaciona elementos. Entonces es imposible, ¿sí? Negarnos la comparación.
cuando nos negamos la comparación o el análisis de nuestras prácticas comparativas al interior de la ciencia, al interior de la construcción del conocimiento público, o al interior de cualquier comunidad de prácticas, lo que hacemos es que la comparación funcione con nuestras ideas naturalizadas de lo que entiende que es la comparación. Entonces siempre hay que ponerlas en escena, las ideas, que es un poco lo que plantea el texto, porque siempre vamos a comparar, porque tiene que ver con la práctica de construcción de conocimiento que desarrolló Occidente. Entonces, mientras que no nos queramos hacer cargo de eso, la vamos a estar utilizando, ¿sí?, con supuestos previos no explicitados. Y lo importante siempre es explicitar nuestros supuestos previos para poder compartirlos y discutirlos hasta qué punto son públicos o no. Como hablábamos en el conversatorio la otra vez, no sé si lo pudieron ver, creo que gran parte de lo que uno está diciendo en términos de el valor del conocimiento, de por qué construir o salir a debatir estas cuestiones, o debatir los procesos de construcción de conocimiento público, no es solamente teniendo en cuenta nuestra responsabilidad política, el lugar, sino que cuando hacemos público el conocimiento, cuando lo ponemos a dialogar con otras comunidades de prácticas, la primero que se tensiona es uno. Muchas veces la ciencia no quiere ponerse en tensión sus propios supuestos subyacentes. Bueno, cuando no ponemos en tensión nuestros supuestos subyacentes, lo que hacemos es construir conocimiento, sea público o no, digamos, a partir de nuestros supuestos naturalizados, que están desde que nacimos, presentes. Y además que tienen un peso muy fuerte de la manera en que fuimos nuestra trayectoria formativa estructurada. Bueno, ellos analizan la comparación y plantean dos... bueno, nuevamente, ¿no? Dos elementos, pueden ser dos o más elementos, los que están puestos en relación, ¿sí? Pero a partir de la construcción de una categoría en común. Lo que se hace en la comparación es, se crea una categoría externa a esa situación, a los dos elementos, a los tres, a los cuatro elementos. Hay una categoría que está por fuera, que no está presente, una conceptualización que no está presente en los elementos, ¿sí?, que se están comparando, en las situaciones que se están comparando, y se analizan similitudes y diferencias a partir de esa categoría, que puede ser una o varias categorías que se crean, ¿sí? A diferencia de la metáfora, donde se traslada la lógica de construcción de un campo hacia otro campo. Acá se ven todas las situaciones, se extrae, se construye un elemento, y ese elemento sirve para analizar las diferentes situaciones. Bueno, ellos narran todo su proceso de investigación y cómo fueron cambiando, todo su rollo, y plantean como dos grandes bloques, hay un tercero, pero estos son los dos más claros, dos grandes bloques o dos grandes formas de comparar. Una que tiene que ver con este objeto, encontrarlo al interior del caso, o sea, extraer, ¿sí?, de la propia situación analizada un elemento y comparar cómo ese elemento se plantea en esa misma situación. O sea, uno podría decir en el video de Tecnópolis qué elemento identificar, por ejemplo, no sé, la presencia o la ausencia de la imagen de niños y niñas, por decir algo que no está presente en la narrativa del video. Entonces extraigo ese elemento y empiezo a mirar hasta qué punto y de qué manera y en qué situaciones al interior del video está presente. Y comparo, en esta está presente, en esta no, cuando están entrando está presente los niños y niños, cuando hablan las autoridades, cuando Cristina da el discurso están presentes los niños y las niñas. Digo, el elemento se extrae, porque se extrae en términos de, no es que no está presente empíricamente, no está analizado, no es el foco del video, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces analizo viendo esos componentes. Es lo que ellos llaman más comparación sustantiva, y ellos lo hacen a partir de varias cosas, pero entre esas, a partir de la organización del cooperativismo de pescadores en Entre Ríos. Y después otra, ¿sí?, que es la de comparación de diferentes, ellos lo denominan casos. Acá podría agarrar y decir uno, bueno, vamos a crear un elemento que nos permita comparar el discurso de Mafia y el video de presentación de Tecnópolis. Y también es un elemento externo que lo que hace es comparar similitudes y diferencias entre los dos. Y acá se crea, acá lo que sucede en esta situación es que se crea una problemática nueva, ¿sí? Una problemática que quizás no está planteada inicialmente, ¿sí? Y que muchas veces se crea como una nueva unidad. Los riesgos de la comparación es que esas unidades se autonomicen y empiecen a tener más valor que el objeto que estamos construyendo. Y que expliquemos, por una parte, el todo de ese proceso.
¿Se entiende? Que tienen que ver con las hipótesis previas que nosotros planteamos en relación a la alienación, en relación a todas estas situaciones. Como estas prácticas, hay varias prácticas más. Hoy lo que me interesa, y lo logré a pesar de que fue muy dificultoso hoy por el link que no llegó, por que me tocaron el timbre, por muchas cosas. Ahora encima me conectó la computadora y se me está quedando sin batería. Terminar en una hora lo que les quería presentar. Voy a abrir un poco dejo esto, pero desmutense o no, si tienen alguna pregunta sobre todo esto. A mí me parece importante que quede claro los dos procesos que estamos llevando adelante, ¿sí? Uno, la construcción del objeto, y otra, la construcción de las herramientas y de las prácticas de ese objeto. Son dos cuestiones diferentes. La segunda, que es cómo analizamos el objeto y las lógicas de conocimiento público, se montan sobre la idea de que hay un objeto construido, pero esa construcción de ese objeto es nuestra. Así que, ¿hay alguna pregunta o duda? Si no, lo que vamos a hacer es compartir. En el chat hay algunas preguntas, Maxi. Yo te ayudo porque veo que no ves todo a la vez. No, es imposible mirar todo a la vez. Hay millones de preguntas. No, háganlas en vivo y en directo, no me las hagan leer. Bueno, no sé, hay un montón. Alas, Liliana. Liliana, fuiste vos la que hiciste todas las preguntas. ¿Hay alguien más? No, Liliana hizo todas las preguntas. Te escuchamos, Liliana. Si alguien más puede leer las preguntas por mí, se lo agradecería. No puedo hablar, de verdad. Sí, yo las leo, no te preocupes, obvio. Perdón. Dice, no, la primera no, porque está preguntando la primera pregunta preguntó por el conversatorio, como que no le llegaba la información, no sabía si había sido compartida por WhatsApp o cómo podía acceder. Y después la segunda dice, ¿cómo se construye conocimiento o cómo se construyen las modalidades de comunicación de conocimientos en los ámbitos públicos? ¿Sigo con otra? Dale. ¿Con qué criterios se seleccionan como parte de los referentes empíricos? Por ejemplo, para algunos, la llamada ciencia ciudadana sería un referente empírico, para otros ni siquiera es un observable. ¿Cómo se acuerdan selecciones? Y la tercera dice, ¿qué pasa cuando el término con el que se compara no es genuinamente descripto o concebido? Cuando alguien dice, es como en su casa, señora, si gasta más de lo que en una comparación que supone una economía doméstica que no es genuina. ¿Qué pasa? Espera, porque ahí yo no entendí. Ahí la leí yo también. Esto de la comparación es lo de la... debe ser cuando fue lo de la metáfora. Bueno, a ver. Lo de la comparación y la metáfora. Discúlpame, no es eso lo que quiero decir. Ay, perfecto. ¿Ustedes me escuchan y se entiende cuando hablo? Sí. Sí. Intento. Es un lugar común la comparación de muchos supuestos economistas que dicen, mire señora, es como en su casa, si usted gasta más de lo que ingresa y no sé qué y no sé cuánto, a la larga eso no se puede sostener. Y presuponen como término comparativo la economía doméstica, cuando la economía doméstica no funciona como ellos describen. Entonces, no es solamente si la comparación es válida o no es válida, sino que, como tal, sino que el término que ellos eligen para comparar es una impostura. No, la economía doméstica no funciona así. Muchas veces se gasta mucho más de lo que ingresa, digamos, por el motivo que fuese, pero independientemente de eso, ni siquiera esa comparación que saltea todas las escalas, cuando la verdad que las escalas tienen importancia, ni siquiera es genuina, porque la economía doméstica no es lo que ellos describen.
Eso por un lado. Y por el otro lado, la pregunta anterior era, dijiste que se toman referentes empíricos. Y lo que pregunto es, ¿hasta qué punto esos referentes empíricos son consensuados y efectivamente esa selección es la misma para toda la comunidad de prácticas? Y di como ejemplo la ciencia ciudadana, que podría ser un referente empírico para algunos y para otros ni siquiera es un observable. No sé si ahora que lo dije con palabras suena mejor o más oscuro. No, no, se entienden, se entienden. Estaría bueno que intervengan todos. Digo, hay un tema de la manera en que formulás vos las preguntas que me hace difícil responderlas a mí, que tienen que ver con la idea del método que hablamos en las primeras clases, ¿sí? Nosotros no estamos proponiendo un método, básicamente. Entonces, lo correcto... Yo tampoco estoy cuestionando el método. No digo que vos lo cuestiones, tiene que ver con cómo lo formulás. Y bueno, Eh, entonces por eso no quería intervenir ni no, pero preguntar. está bien, ¿por qué no? ¿Cómo se acuerdan esas elecciones? Y ahí sí está buena el cómo. Eh, es que depende lo que cada uno considere investigar, digamos. Por eso la lógica que nosotros estamos proponiendo es invertida. Veamos qué elementos consideramos que son o no parte a partir de categorías que construimos nosotros previamente, ¿sí? Como investigadores a partir de la observación y el registro, si lo incluimos o no incluimos, qué sé yo. No sabía, no conozco el movimiento de ciencias, conozco cierto movimiento total, pero no conozco específicamente a qué te referís con el movimiento de ciencia ciudadana, pero tranquilamente podría ser pensado como parte de esto que podemos analizar como construcción de conocimiento público. Digamos, tranquilamente, no lo sé, tendría que conocerlo en profundidad para poder pensarlo. Yo creo que la validez o la invalidez de un referente empírico no existe pensado externamente de la problemática que construís y del campo teórico que construís. Por eso quería clarificar estas cuestiones metodológicas. Nosotros en este curso damos por hecho un montón de cuestiones metodológicas de formación de ustedes, entonces por eso quería clarificarlas, porque imaginé que todos veníamos de formaciones que podíamos manejar esto y por ahí fue un error de mi parte. Pero es imposible, los referentes empíricos son una manera en que denominamos algo que no está escindido de la problemática que construimos y el enfoque teórico que tenemos. No existen por separado, ¿sí? No existen de ninguna manera por separado. Entonces, es una decisión, al fin y al cabo, cualquier construcción científica es una decisión política, de política académica, cualquiera, la que sea, de la forma que sea, ¿sí? Que estén debatiendo ahora si Rusia o Estados Unidos consigue la vacuna para el coronavirus, es una decisión política, tiene que ver con una política científica, no tiene que ver solo con la existencia de que se consiga la cura o no también. Todos los elementos están puestos en movimiento. Por eso es interesante por eso te decía, puede ser ese como puede ser cualquier otro. Uno no predefine los referentes empíricos. En términos de lo que vos planteás, podría estar ahí, entre otros, como extensión. Uno describió los que de alguna manera se autodescribieron. Que a mí no me interesa analizar lo que yo describo, me interesa analizar los movimientos que se autodescriben. Hay gente que se considera extensionista, hay compañeros de las ciencias sociales y las humanidades que se consideran extensionistas, hay compañeros que se consideran que hacen transferencia, hay compañeras y compañeros que se consideran que hacen periodismo científico, hay otros que consideran que hacen comunicación de la ciencia, hay otros que, bueno, nosotros en vez de verlos de manera separada, decimos, bueno, y si todos estos los pensamos analíticamente juntos y los empezamos a pensar como conocimiento público, porque lo que hacemos nosotros es un proceso analítico de investigación.
No estamos haciendo una clasificación que se basa en considerar cuál es o no parte del conocimiento público. Eso se lo dejamos, como dije siempre, a otros campos de la ciencia. En este caso, mi campo no es un campo que clasifique, ni mucho menos. Al contrario, es la autoascripción de los otros. Entonces, uno podría tranquilamente tomar esto que vos denominás que habría que conocer más en profundidad, ciencia ciudadana, cruzarla con las categorías y las formas que nosotros fuimos construyendo para pensar los otros campos que eran los que conocíamos, para pensar hasta qué punto podrían ser o no parte de eso que estamos llamando conocimiento. Y para eso tendríamos que analizar las prácticas. A ver, trato de responder la segunda, o de darte una perspectiva sobre la segunda, y después abro. Igual, vuelvo a decir lo mismo que dije la otra vez. Yo creo que el diálogo abstracto lo único que trae es confusión en general para nosotros. Por eso yo propongo siempre, pero confusión, ¿por qué? Porque todos somos disciplinas diferentes, todos tenemos trayectorias diferentes. Digo, es muy difícil. Por eso yo siempre propongo, analicemos objetos. Entonces, no sé, me parecía que analizar un objeto, en este caso una práctica de construcción de conocimiento que ustedes identificaron, nos permite agarrar las preguntas que vos hiciste, Liliana, y anclarlas en esa experiencia conjunta para ver si se clarifican las posiciones. Qué sé yo, los del preprint están. ¿Quiénes eran los que me habían mandado el preprint? Hernán, vos eras el que me habías mandado. Sí, acá estamos. Ah, a mí el preprint me pareció fantástico. Digo, podemos ver otros, pero ese me parece fantástico. ¿Lo tienen ustedes a mano para compartir algo de eso? Sí, el PowerPoint. Sí, el PowerPoint o algo de eso que tiene que ver con lo que me mandaron a mí, ¿sí? Como para mostrarlo como objeto, lo que es el preprint, cómo, de qué manera, cómo se produce. Me mandaron un link, si no me equivoco, en el cual yo entré y ahí vi. De la comunicación se ocupó Hernán porque, por ejemplo, a mí me prestaron una compu para conectarme. Yo estoy sin compu, encima perdí la clave del campus de FEDUM. Así que el link te lo mandó Hernán, no sé, ahí que... Bueno, ahora lo busco yo porque lo busco Yo yo. acá abrí un PowerPoint. El tema es que yo anoche lo estuve toqueteando, y es un pene que prendo la cámara. Lo estuve toqueteando y es como muy precario, me da vergüenza, ¿no? Es que No, pero más que el PowerPoint que armaron ustedes, la situación. Maxi, Sí, Hernán. si vos querés, ayer estábamos charlándolo con Yael, y si nosotros por ahí preferiríamos terminarlo, hacerlo más prolijo, y si querés lo compartimos acá, es más, nos gustaría. Lo que podemos hacer ahora, si querés hacer un comentario entre los dos de qué son los preprints y por qué en este momento toman más trascendencia, si bien existen hace un montón de tiempo. Sí, sí. Sí, a mí me pareció interesante ver el link, o sea, más allá del análisis de ustedes, ver el objeto. Y esto lo aclaro a todos, porque la otra vez no quedó claro, y ahora voy con el segundo comentario de Liliana. Lo primero que tenemos que poder compartir entre nosotros es el referente empírico. En todo caso, si no, la otra que mandó un link que es cortito, está también lo que mandó Mónica, y está también lo que mandaste vos, Josefina, que también es un link donde podemos verlo todos juntos. Las fotos vos decís las fotos donde se muestran los preprints, eso lo tengo, las podemos pasar, ¿te parece? Eso es lo que, por eso traté de poner, es muy difícil hacerlo virtualmente, pero por eso traté de explicar el modelo de construcción que usamos nosotros. Lo primero que tenemos que compartir es el referente empírico. Y que se entienda que yo no soy de los que adhieren necesariamente a la idea de referente empírico. La estoy utilizando porque seguramente es la que todos entendemos. Por más que tiene 40 millones de discusiones de los enfoques. Mis colegas antropólogos me estarían asesinando si yo utilizo referente empírico. Ahora, yo elijo utilizar referente empírico porque sé que estoy dialogando con otro montón de personas que no son del mismo campo que soy yo. ¿Se entiende? Entonces lo hago como estrategia. Es parte de entender el conocimiento público entre las diferentes ciencias. Entonces, sí, yo lo que quiero que primero compartamos entre todos son los referentes empíricos, no el análisis, no solo el análisis que hacen ustedes, sino el referente empírico para poder ver hasta qué punto podemos tensionarlo o no encontrando prácticas.
al interior para pensar si podemos pensarlas como comunicación de la ciencia o hasta qué punto se está construyendo una vinculación con la sociedad en esa propuesta. ¿Se entiende? Y mientras las buscan, porque Ya también... está, Para que yo... Yo ya lo tengo. Yael. Cuando me Ah, digas. bien, pues yo estoy con el celu, porque la compu está ocupada con mi hijo. No, y yo ya lo tengo, ya lo abrí. Bueno, todo. dale, ahí, para que le voy a responder creo que le puse a todos para que puedan compartir, y ahí le voy a responder está la cuestión de la economía. ¿Qué pasa cuando el término con el que se compara no es genuinamente descriptivo o concebido? Bueno, ahí es donde a mí se me hace difícil la respuesta, Liliana, porque lo que yo no entiendo es lo que vos entendés como genuino, y ahí es donde... Porque Discúlpame, primero, te mandé dos ejemplos, te mandé sí, el link a dos ejemplos sí. concretos, me dijiste que estaban perfectos, que hacen referencia a lo que estoy preguntando en relación a qué se selecciona, qué no se selecciona, etcétera, etcétera. Segundo, lo que te estoy comentando es muy frecuente en todos los medios de comunicación en donde los supuestos economistas que sostienen una propuesta neoliberal hablan de que hay que ajustar porque es como en su casa, señora, que si usted gasta más de lo que ingresa, entonces, etcétera, etcétera. En donde no solo se usa una comparación, sino que la comparación es con un término, la economía doméstica, que la verdad no opera como estos economistas o supuestos economistas describen. La economía doméstica es mucho más compleja y no opera con la simplicidad reductiva que le dan para después comparar con una economía macro, que podría ser un plan económico nacional. O sea, lo que te estoy preguntando es, más allá de la validez de la comparación como mecanismo, ¿qué pasa cuando lo que te señalan como término para la comparación, en realidad está impostado? La economía doméstica con la que comparan, más allá de que la escala es completamente distinta, no opera como se describe en esa comparación. No sé si si queda un poquito más claro lo que te digo, pero la pregunta es casi ingenua, porque esta comparación circula permanentemente en los medios de comunicación, en donde supuestamente te están comunicando la validez de una propuesta económica que en realidad, como vos bien dirías, está sostenida políticamente. Yo te entiendo. Yo creo que ahí habría que analizar la situación concreta esa, ¿sí? Por eso yo digo, habría que analizar la situación, es la primera respuesta que doy. Y la segunda es así, en el relato que vos me contás, ¿sí? Que no es la situación, sino es el relato que vos contás, se parece mucho a lo que las compañeras plantean en el texto de arqueología y medios de el uso de la metáfora, ¿no? Digamos, habría que verlo. Por eso hay que ver cada situación en sí mismo, ¿sí? Por eso hay que poner el foco en las situaciones. Habría que verlo. Ahora, si querés después, y tenemos tiempo, compartimos, andá buscando alguna de las que vos buscaste y tratamos de compartirla. A mí me pareció interesante porque me parece claro para todos y muy sencilla la del preprint, por eso planteé eso, pero están todas disponibles. Es por una cuestión de tiempo que no vemos todas. Pero buscá alguna de las que compartiste vos, Liliana, y tratamos de pensarlas conjuntamente. ¿Tienen ahí para compartir ustedes el preprint? Sí. Delen, creo que les di para compartir. Sí. Sí, está múltiple participante, ustedes pueden compartir. Compartan el link ese y traten de contar ustedes por qué pensaron esto acá. Ahí compartió un link, Hernán. Pusieron el link acá ustedes. Sí, Yo ahí. le decía, vos podés compartir tu pantalla de computadora. Bueno, pará, lo abro yo el link acá y yo lo puse acá. No, ahí lo estoy abriendo, ¿eh? Dale. Que lo compartan en el Zoom como yo compartí el PowerPoint. A eso me refería. Claro, no, yo ahí no... Ahí se está cargando, por ahí es un poquitito lenta, pero bueno, va. Bueno. No pasa nada.
No pasa Y nada. ahí, bueno, Hernán, vos que estás más canchero con la... Voy mostrando y... Dale, dale. Sí. Si les parece, mientras se carga, Dale, anda voy explicándolo. comentando un poquito. Bueno, el tema de los preprints, bueno, primero existen hace mucho tiempo. Preprint en español sería como una prepublicación, sería un paper o más de acuerdo a la jerga científica de las ciencias naturales sería un manuscrito que todavía no completó el proceso de revisión por pares. Entonces, alrededor de los preprints, con el tema de la pandemia, hubo un revuelo muy grande porque los preprints permitían que información que resultaba de investigaciones, por ejemplo, sobre el coronavirus, se publicara de manera muy rápida en lugar de tener que pasar por todo el proceso de revisión por pares. Lo cual, por un lado, brinda celeridad, pero por otro lado, también cuestiona el aspecto de si esa información es correcta, si es verificable, si es repetible y si reúne todas las condiciones de lo que se considera conocimiento científico, por lo menos en ciencias naturales. Entonces, bueno, hay mucha información muy interesante que surgió en estos meses, en estos 2 meses, que a pesar de estar en preprints, fue tomada de manera casi instantánea por muchos medios de comunicación. Por ejemplo, yo recuerdo, no está en lo que está, no lo incorporamos todavía a lo que estamos armando con Yael, pero por ejemplo, lo que se hablaba hace 2 meses atrás de si las superficies podían tener partículas virales que fuesen infectivas durante algún tiempo. Bueno, eso venía de un preprint que había estudiado qué estabilidad, cuando digo qué estabilidad me refiero a lo que sería, entre comillas, cuánto tiempo vive el virus, ¿no? Qué estabilidad tiene el virus sobre cartón, sobre madera, sobre plástico, sobre acero, expuesto a la luz, no expuesto a la luz, todo este tipo de cosas. Lo cual tiene una incidencia directa en lo que es salud pública, porque en definitiva es lo que me garantiza o no si una manija de una puerta, un picaporte, o en un colectivo o en el transporte público, es potencialmente un riesgo, un foco de contagio. Entonces, bueno, algunos decían, esta información no está verificada de manera científica, lo cual en una instancia es realmente así, pero también hay que tener en cuenta que hay preprints que después de algunos meses están publicados luego de haber pasado por el proceso completo de revisión por pares. Bueno, entonces, no sé, ahí da para seguir, pero bueno, no sé, prefiero ceder la palabra. Yael, no sé si querés agregar algo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo ahora igual si quieren paso algunas fotos de... Esperen porque yo no sé presentar. Esperen. Bueno, acá está lo de los numeritos de identificación, esto era, ¿no? Sí. Bueno, yo una cosa más, que ayer estuvimos hablando con Hernán, que además de trabajar la cuestión de lo que tiene que ver con la difusión de la información, es decir, una persona que hace una investigación y quiere difundir su investigación, tanto sea para la comunidad científica como para la sociedad en general, también empezamos a pensar ayer la línea de la producción del conocimiento. Cómo en un preprint un investigador puede subir un documento que todavía no ha sido aprobado, sino que está en proceso de investigación, y entonces hay otros profesionales, otros científicos que opinan sobre esa investigación y le pueden hacer una devolución, incluso la pueden argumentar con otras investigaciones, y entonces el investigador se enriquece de ese proceso y de ese debate que puede tener con científicos y profesionales de su misma disciplina, de otra disciplina, pero incluso también de otras partes del mundo, que sería una forma de comunicación a la hora de la producción
científica que se vería como bastante imposibilitada si la persona tiene que esperar a poder publicar en una revista científica, a que otro científico la compre y la lea en su casa y después le escriba una carta, digamos, ¿no? Entonces queríamos tomar como estas dos vertientes, por un lado lo que sería la divulgación de las investigaciones que ya tienen resultados y que están listos para ser divulgados, y por otro lado el proceso de formación o de producción de conocimiento. Bueno, y estas son las fotos del preprint, vos decime y yo las voy pasando. Hay un poco que me parece interesante, a mí me parecía interesante lo del preprint, primero porque como ustedes están planteándolo desde una disciplina que no habitualmente se plantea en términos de ciencias sociales, o es una ciencia social en términos de las clasificaciones que se encuentran, me parecía interesante ya de entrada la comparación con las ciencias sociales, el cuidado por la responsabilidad del preprint, digamos. En ciencias sociales es habitual la publicación de cosas que no han sido validadas en términos de la propia comunidad, digamos. Entonces, ahí ya hay algo interesante en ese sentido, digamos, como problema. Es un problema que está bueno porque lo que traen ustedes es la propia comunidad científica. Voy a tratar de utilizar las categorías que fuimos construyendo nosotros, ¿sí? Es una determinada comunidad de prácticas la que determina cuáles son esas prácticas que hacen posible compartir con la sociedad, con el resto de la sociedad, una determinada producción. ¿Cuáles son esas prácticas? Son determinadas por la propia comunidad, ¿sí? Que de alguna manera construye sus límites y sus posibilidades. Ahora, la pregunta que ustedes se están haciendo es, ¿hasta qué punto esa validación, ¿sí?, garantiza o no garantiza cierta legitimidad de ese conocimiento? E incluso yo me preguntaba, ¿por qué la práctica de preprint la garantizaría? Digamos. O sea, ¿por qué la práctica de preprint podría llegar o no a garantizar la validez de ese conocimiento? ¿Sí? Es la propia comunidad de prácticas. Sí. Maxi, hay algo más que creo que es un punto importante para tener en cuenta. Dale. Que es la circulación normal, tradicional del conocimiento científico en ciencias naturales, ciencias duras, por llamarlo, no sé, no me gusta el nombre, pero no importa, se suele utilizar. Sí. Es que se publica un paper y si bien el autor es el dueño intelectual de ese conocimiento, la revista normalmente es la que tiene los derechos comerciales. Y eso no es un hecho menor porque genera un problema muy serio, que es que, por ejemplo, si un investigador quiere hacer circular entre sus colegas y sus estudiantes de doctorado un trabajo que realizó hace algún tiempo, tiene algunas limitaciones, a veces importantes, porque como él no es el dueño, no tiene los derechos comerciales sobre la publicación, no la puede hacer circular libremente. Incluso hasta podría darse el caso, ya que raya en lo ridículo, que sus alumnos y sus colegas tengan que pagar para leer lo que él desea explicar. Entonces, normalmente las editoriales dicen, bueno, no es que lo tenga que pagar la persona, en realidad quien lo va a pagar es la institución de filiación, ya sea el laboratorio, la universidad, etc. Entonces, ¿qué puede hacer el autor para salvar esa dificultad? Lo que puede hacer es justamente hacer público lo último lo que le envió a la revista antes de que sea maquetado y estilizado de acuerdo a las formas en que publica la revista. Entonces, como es el dueño intelectual de ese saber o de ese conocimiento, lo pone en un preprint y de esa manera el trabajo dice sustancialmente lo mismo que dice la publicación definitiva, pero en este caso, digamos, no va a estar maquetado, no va a tener el logo de la editorial, no va a tener por ahí la misma cantidad de páginas, y por ahí en vez de ser en 2 columnas, sea un texto de una sola columna, y otra serie de detalles, pero en definitiva, el
contenido del trabajo es esencialmente el mismo. Ahora, ¿puede ser que se haya escapado algún error? Sí, es posible. Es posible eso. Pero esto es debatible, a mi entender. Es preferible correr ese riesgo antes de no poder compartir una determinada información con colegas o con estudiantes. Lo otro ya me parece que es realmente una situación ridícula. Sí, por eso yo la pregunta que me haría es, ¿y por qué ustedes creen que esto es una práctica de conocimiento público? No estoy diciendo ni que Bueno, sí ni que bien. no, ¿eh? Digo, ¿por qué creen? Pero esto es esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos con cada uno de los objetos que compartimos, digamos. Y en ese sentido, la respuesta debería ser analizar las prácticas. Ustedes recién describieron prácticas que se despliegan al interior del campo de la propia disciplina, y prácticas que se despliegan en relación de ese campo disciplinar con otra comunidad de prácticas. El preprint, ustedes lo están planteando como un elemento para vincularse con esta otra comunidad de prácticas. En esa situación, hay uno, en términos de como venimos analizándolo, podríamos pensarlo como un objeto dentro del conocimiento público de la ciencia, como una práctica que llevan adelante las ciencias naturales para hacer público su conocimiento. Pero son clave los elementos que ustedes plantearon recién de financiación y de libre acceso. De libre acceso. Son clave, porque en ese sentido ya son clave al punto de que el problema no es solamente qué práctica construimos para dialogar con la sociedad en relación a los objetos que construimos, sino qué práctica vamos a construir como comunidad productora de conocimiento para tratar de posibilitar que la sociedad acceda a ese conocimiento. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es como, está como un paso previo. Digo, tienen como hay una dificultad previa que el propio campo científico les está planteando a ustedes, la propia comunidad de prácticas, que ya previamente decide qué es público y qué no es público. Hay como un filtro previo. En ciencias sociales y humanidades también pasa, no es que no pasa eso, ahora no está institucionalizado tan fuertemente eso, ¿se entiende? Al interior del propio campo, Sí, después afecta si uno quiere hacer carrera de investigación o no, pero es algo que el propio campo está discutiendo permanentemente. Sin duda que la autoría y todo eso también pasa. Ahora uno construye con otros sin tener esto. Entonces es interesante como elemento, digamos. Ahora, lo que habría que analizar son las prácticas. Yo, en términos de análisis, les propondría a ustedes, vean qué incidencia tienen un mismo artículo en preprint y uno que no es preprint. O sea, me parece que en términos de estrategia, de trabajo de ustedes, para poder pensarlo analíticamente, deberían ustedes que analizar qué prácticas implica el preprint y qué prácticas cuando circula de la otra manera. Y ver qué diferencias se construyen o no, y cómo dialogan con otras comunidades de prácticas. ¿Se entiende? ¿Con quién dialoga? Entiendo que por lo que dicen ustedes, el preprint da la posibilidad de ampliar las comunidades de práctica, o sea, de ampliar el grupo social con el que voy a compartir el conocimiento, y la otra no, queda como más restringida. Entiendo yo de lo que ustedes dicen, no sé si es así. Entonces, en ese sentido, habría que pensarlo. Y después está todo el aspecto de, justo antes que me mandaran esto del preprint ustedes como posibilidad, en algún lado lo leí, y me lo leí un día antes. Ustedes me lo mandaron y lo leí un día antes. Pero no me acuerdo de qué hablábamos. Creo que incluso en los medios de comunicación lo leí. Claro. En alguna nota lo leí, porque de golpe se puso a poner en discusión qué valor tenían los preprint o no en relación a la validez del conocimiento, sobre todo con la cuestión del COVID. Por eso ahí tienen otro actor nuevo ustedes, porque los que traen la discusión del valor
no solamente es la propia comunidad de práctica científica de la que ustedes ponen parte, sino los medios de comunicación o ciertos medios de comunicación. Sí. Sí, nosotros recién en la clase, que yo te quería preguntar también, estábamos chateando, porque vos pusiste 2 filminas, entonces en una aparecía como el conocimiento público como un campo independiente y en la otra más como un campo de prácticas. Entonces lo que nosotros estábamos intercambiando es que por ahí lo pensábamos más, no el preprint como un campo independiente de conocimiento público por el hecho de que puede acceder cualquiera, por la comunicación que implica entre las personas de una comunidad científica y demás, sino pensarlo como una forma de práctica. Estábamos, justo yo habíamos mandado unos mensajes por eso, entonces aparecía la cuestión del periodismo científico, y acá, que yo ahora no sé cómo salir de esto, esperen. Que yo El periodismo científico en estos meses se ha nutrido muchísimo de los preprints. Y cuando a veces se discute en los noticieros y eso, a veces dicen, bueno, esta información no ha sido verificada, lo cual en parte es cierto, pero creo que algo que estaría bueno tener en cuenta es que cuando se publica de manera definitiva y ya es un paper habiendo pasado todo el proceso de revisión por pares, eso tampoco está exento de un posible error. O sea, no es que una vez que pasó por el proceso de revisión de pares ya está 100% garantizado que esa información no pueda tener algún problema metodológico. Lo que sí es verdad, es menos probable. Pero el preprint, si es la última versión que se envió a una revista, está casi en los mismos términos. Igual el error no sería el problema, porque el error es un problema de ustedes en términos internos de comunidad. Yo lo que trataría de pensar acá es con quiénes están dialogando. Y acá vos agregaste un montón, por eso es interesante ver situaciones. Agregás una dimensión mayor, digamos, no es solamente la situación de la interna de la propia comunidad de ustedes, sino y los estudiantes, sino los medios de comunicación, el periodismo científico. ¿Esto es periodismo científico? ¿No es periodismo científico? ¿Hasta qué punto es? Digamos, me parece que ahí están abriendo la cancha, y que está buenísimo abrir la cancha, y que va a estar en este plano de confusión. Lo que yo creo que tienen que identificar qué haceres concretos, qué uso del lenguaje, qué uso de la imagen, qué uso de relaciones se construyen entre los elementos que componen el preprint con otra comunidad de prácticas que no generó el preprint. Yo lo entiendo perfectamente lo que ustedes dicen, y es claro, está bueno. ¿Hasta qué punto es válido o no válido el preprint? ¿Y hasta qué punto trae riesgo o no trae riesgo el preprint? Y la pregunta que ustedes están haciendo tiene una consecuencia mayor, es ¿qué pasa cuando el periodismo científico, o lo que ustedes denominaron periodismo científico, yo diría la comunidad de prácticas en medios de comunicación, agarra los preprint, los toma como válidos y los hace circular? ¿Quién queda erosionada en esa relación? ¿Qué lugar, qué situación de preocupación se le genera incluso a la propia comunidad de práctica que generó? E incluso a ustedes, como personas que creen que la práctica de preprint es una práctica o una estrategia interesante para comunicar a la sociedad. Es exactamente lo que lean el texto de Salerno, no son metáforas las que están jugando acá como práctica, pero sí el proceso en general. La preocupación de ellas están diciendo cualquier cosa a la arqueología para usarla de otra manera. Nosotros no quisimos decir eso. Claro. Y lo están utilizando porque lo utilizan políticamente. Sí. Entonces, lo que tienen que identificar, ¿y quién pierde ahí, en ese juego? ¿Quién pierde legitimidad? La propia arqueología. Entonces la arqueología, cuando quiere relacionarse con la sociedad, cuando quiere establecer un vínculo con otras comunidades de práctica, termina estando filtrada por la construcción de la arqueología que se hizo por parte de los medios de comunicación. Entonces ustedes, cuando quieren legitimar, cuando quieren legitimar la práctica del preprint como espacio de construcción y de vínculo con la sociedad, el peso de uso de la práctica de preprint por parte de otra comunidad externa al uso del preprint termina afectando la comunicación pública, la construcción pública del conocimiento. No sé si se entiende, perdón, Hernán, quería Sí, perfecto.
Perfectamente, sí. El preprint está dirigido a colegas especialistas, o sea que está escrito en un lenguaje y con acompañado de datos que exigen conocimientos de la especialidad. Entonces, el ciudadano o la ciudadana normal no va a estar con las herramientas, difícilmente cuenta con las herramientas para entenderlo en su totalidad. Yo creo que existe la posibilidad de llamémosle, una explotación política o ideológica de una información científica desde un preprint o desde cualquier cualquier otro objeto científico o cualquier otra forma de producción científica. Estoy pensando en voz alta, que tal vez una forma de evitar que eso suceda es que el científico o el organismo de pertenencia haga lo que se llama un comunicado de prensa. Y en ese caso comunica a los medios una determinada información y los medios, bueno, pueden tomar esa información, pero me parece que es más difícil que la puedan reacomodar o presentar de una manera muy diferente a la original. No sé si con eso queda saldada esa creo que dificultad. da para seguir discutiendo, pero para seguir discutiendo cuestiones, porque en realidad lo que uno tiene que entender es que el conocimiento, cuando se hace público, que uno produce, no importa si está en el lenguaje que está escrito, es público, ya es del otro, se lo apropia. Y en el proceso de apropiación el sujeto lo mete en su propio entramado. Y uno tiene que conocer en qué entramado se va a meter el conocimiento del otro para prever la jugada. No te voy a decir que te vuelvas Bielsa, que analiza 40 horas antes toda la jugada que va a hacer todos los jugadores y todas las relaciones posibles que se van a establecer en la vinculación entre todos los sujetos, incluso la hinchada que está parada, el tipo que va a estar filmando. Pero sí tenés que prever cómo juega el equipo contrario para poder construir conocimiento público con el equipo contrario. Porque el equipo juega siempre, por más que nosotros digamos, no, pero esto es ciencia, no es ciencia, le importa un comino, agarra el preprint y dice, acá están diciendo esto. Dejémoslo. No es que lo corto, pero se nos corta el tiempo. Moni, ¿vos tenés para compartir el de Tecnópolis? ¿Estás por ahí, Moni? Yo voy a dejar de compartir. Dale, dejá de compartir. Moni, me interesa porque me parece que Tecnópolis es interés. La muestra es que cae perfecto en términos de lo que están planteando los compañeros. No estoy con compu porque... Lo comparto yo. Perdona, Diego Chávez, que no sé tu nombre. Yo es una pavada de formalismo. Yo 12:45 tengo que entrar ahora a una reunión, entonces voy a salir, pero quiero avisar porque ahora va a compartir la compañera y yo me voy, quedo como una maleducada, perdón. Pero nada, me quedé. Por favor. Compañera que va a poner lo suyo. No pasa nada, nadie se va a ofender. Entendemos. Nos vemos, no, porque quedaba re mal, ¿viste? Ponía vos y yo rajaba. Bueno, nos vemos, gracias. Chao, chao. Me salió un cartel acá que no entiendo muy bien qué significa. Ustedes no lo ven, ¿no? No me permite... No, yo porque tengo una net re vieja y entonces ya el Zoom y todo eso, viste, no... Creo que esta chica se fue y nos dejó sin... A ver si yo puedo compartir si está. Como lo tenía abierto, acá está. Lo vemos desde acá. ¿Ahí lo están viendo? Dale, gracias. Sí, sí. Ahí está. ¿Puedo poner las fotos directamente, Moni, y lo otro lo explicás? Sí, poné la foto. Yo para compartirlo lo explico rápidamente, por eso puse las fotos. Dale. Bueno, cuento rápidamente, justamente por eso también el título Filo UBA, porque es el espacio, digamos, a través de extensión de la Secretaría de Extensión de la Facultad, que se organiza esta experiencia de participación en Tecnópolis a partir del año 2013, empieza la facultad a participar allí. Yo, como coordinadora, empiezo a partir del 2014, hasta, bueno, este año no abrió, pero hasta el año pasado, o sea que ya tengo 6 ediciones consecutivas de coordinación allí. Y justamente las fotos son para mostrar un poco, porque el espacio es denominado un multiespacio. Entonces, tenemos la primera foto,
que es lo que está justamente la réplica del Xincal de Quimivil, que es la reconstrucción, digamos, de los espacios más importantes. La casita de piedra que se ve allí atrás es lo que se denomina Cayanca, que era el espacio administrativo. Por supuesto, esto es población inca. Está en Catamarca, el Xincal, y es interesante, digo, por lo que ocurre después con los visitantes de Tecnópolis, porque en general cuando pasan por allí, sobre todo el Uxnu, que es la plataforma esa donde están los muñecos haciendo la ceremonia del Inti Raymi, y adentro, la foto que está con la gente es adentro de la Cayanca, ¿no? O sea, todas estas fotos se refieren al Xincal. Después, el otro espacio, la otra foto, es la entrada del espacio de arqueología, ¿no? Entonces, bueno, para que se vea un poco, yo sobre todo puse esto porque a lo mejor hay gente que nunca fue y que no conoce, ¿no? Entonces, la entrada al espacio de arqueología, bueno, que ahí se trata de explicar un poco qué es la arqueología, las excavaciones, hay fotos de excavaciones. La otra foto es etnografía, que puse además una de las fotos más polémicas y más discutidas, que son un chico un día entró y se puso a llorar, un nene, ¿no? Y dijo, quiero salir de acá, este es el Salón de los Muertos. Y nosotros enseguida tomamos nota, ¿no? Además muy acongojado realmente, porque fíjense que los maniquíes obviamente son torsos que muestran, la idea es mostrar ropa típica de los pueblos, que son 7 pueblos que se muestran allí. Tampoco son todas las comunidades, esa fue otra discusión que nosotros dimos en el propio espacio y finalmente logramos que se pusiera un mapa que queríamos que lo pusieran en etnografía y terminaron poniéndolo en arqueología, un mapa, bueno, del último censo de 2010 oficial, donde se consignan 34 pueblos originarios, ¿no? Y bueno, y ahí he representado solo 7, esto como para que se dé una idea. Y después Perdón, Moni, puse unas ¿puedo? fotos. Pensé que Sí. una cosita, porque me interesa en relación sobre todo a lo que los compañeros venían diciendo. ¿Sí? No sé si alguno de los que está acá hoy pudo ir al stand. Esto que recién acaba de contar Mónica es muy significativo. Digo, a ver, la muestra no está organizada por la facultad, ¿no? Eso es importante, fue algo que organizó y diseñó una fundación que después le da la gestión a la facultad. Es la fundación la que decide la estructuración y la organización de los objetos. No, discúlpame, Maxi, Sí. te corrijo algo. Corregime. La muestra, efectivamente, la hace la Fundación Azara y la Universidad de La Plata. La muestra material la organizan ellos. Pero la gestión de nosotros ahí, nuestra presencia ahí, ya es a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por eso digo, son actores, por eso yo a las anfitrionas y los anfitriones, ellos se ríen siempre de mí, porque además, bueno, por edad también hasta soy como la geronte, ¿no?, del grupo. Yo les digo que Tecnópolis tiene una complejidad intrínseca como la metáfora de Lévi-Strauss de las capas de hojaldre. Nosotros ahí tenemos que convivir. Cuando estamos en acción, digamos, tenemos que convivir con esta tensión de distintos organismos. Entonces, eso es interesante también ponerlo en juego, porque justamente nuestra presencia allí es vía MinCit, directamente. Es un convenio entre la facultad y el MinCit. Pero la pregunta es, Moni, la distribución de el decidir que fueran 7, el decidir que lo que se iba a mostrar eran maniquíes colgados, y el decidir que esos maniquíes colgados estuvieran vestidos
con estas vestimentas? ¿Fue una decisión de la facultad? Uy, No, por eso te digo, la muestra, eso es correcto lo que dijiste, la muestra material, la arma, lo que pasa que nosotros, ¿qué vamos a discutir? Que la muestra no es solo material, ¿entendés? Por eso destaco, la muestra material la arma la Fundación Azara con el apoyo de CONICET y la Universidad de La Plata. Ahora, la muestra total, ahí sí nos incluye a nosotros como actores y como, digamos, obviamente comunicadores desde otro lugar. Y esa tensión es la que obviamente, digamos, quería contar cuando hice ahí el pequeño cuadrito. Lo que pasa que como sabía que tenía poco tiempo, que había, y hay otros compañeros que también tienen que exponer, en la diapositiva 7 puse dinámica de la muestra como para empezar a dar cuenta justamente como de esa dialéctica, ¿no? Entre los visitantes, los anfitriones, la muestra y nuestra coordinación territorial, digamos, como en paralelo, para mostrar la complejidad realmente de lo que vos llamás justamente la comunidad de prácticas y la cotidianeidad que se da ahí todos los días. Es una complejidad diaria la que nosotros vivimos ahí. Entonces, como esa circulación obviamente no es, está como justamente retroalimentándose, ¿no? A esto está buenísimo, y a esto iba con compararlo con lo que los compañeros planteaban, porque me parecía que era interesante. Ustedes, Hernán, y la compañera que no sé el nombre porque como figura Yael. como Yael. Hernán, Yael, ustedes tienen esta misma complejidad. La producción del texto interno, de alguna manera, ¿sí?, es de ustedes. ¿Sí? Ahora, cuando ese texto se usa en un entramado relacional que va más allá de sus vínculos, en un entramado cotidiano y en un entramado sociohistórico más amplio, empieza a cobrar dinamismo independientemente de lo que ustedes producen. Y entonces, el preprint es utilizado por los medios de comunicación o otros actores de una manera diferente a la que el preprint hubiera sido pensado previamente por parte de ustedes. Y eso es lo que hay que entender en la situación de... Por eso la discusión sobre el conocimiento público. Acá, cuando las compañeras y los compañeros que narra Moni tienen que dialogar con una estructura previa diseñada, que además muchas veces contradice, con este cuadro que muestra Moni, que muchas veces contradice el propio posicionamiento teórico ideológico, y hasta de la antropología, claro, que tienen eso. O sea, estoy seguro que si esto lo hubiera diseñado Moni o los compañeros, no hubiera elegido poner objetos colgados con ropas. Digo, los conozco hace millones de años. Ahora, eso existe independientemente de lo que nosotros hagamos como sujetos. Y existe en diálogo con el público. Entonces, ¿cuál es la dimensión de lo público ahí? Lo que yo digo, los objetos construidos, el nosotros objeto visual, ahí, el texto. Sí, perdón, Moni. Nosotros ahí lo que yo, mi trabajo particular y por eso con el apoyo de Ivana Petz, que es la secretaria de Extensión y demás, y por eso, digamos, también le fui dando continuidad a esto, justamente una de las cosas que yo le propuse y de las discusiones que también tuvimos con Ministerio en este sentido fue... aprovechar, digamos, porque ahí hay objetos que son muy interesantes, independientemente del lineamiento o de la argumentación, pero por otra parte, ese lineamiento está planteado de alguna manera desde el pensamiento hegemónico evolucionista.
O sea, como los pueblos originarios del pasado, como estáticos, como ahistóricos. Entonces es muy interesante lo que nosotros hacemos ahí, por eso las últimas fotos son con los chicos de las escuelas primarias, de secundario, y esta última foto que pusiste ahora, Maxi, es la última, digamos, aventura, por decirlo así, que hicimos el año pasado, porque nosotros también participamos del espacio de CONICET. O sea, la facultad envía, el espacio de CONICET tiene ahí esa cueva que se ve, ¿no? Exacto, eso es en CONICET, o sea, es un espacio aparte. En ese espacio, ahí está justamente uno de los chicos de remera gris, es un anfitrión, explicando, porque esa interacción con los maestros, no solo con los alumnos, con los maestros, es también muy interesante, porque yo estoy haciendo una etnografía, recuperando, digamos, todas esas charlas y más, porque yo los espero afuera. Por eso digo, es un trabajo que ustedes no saben lo que es. Yo, bueno, Maxi sí sabe. Yo estoy Mónica. 10 horas en Tecnópolis cada vez que estamos, ¿no? Con la muestra. 10 horas por día, o sea, cuando está abierto, obviamente. Y justamente, perdón, ya doy a que me hagan preguntas, justamente la charla con los docentes es súper enriquecedora, porque ellos se van casi todos diciendo, yo estoy preparando justamente un trabajo que se va a publicar y que Maxi, agradezco obviamente el espacio y demás, los docentes mismos nos agradecen derribar ese sentido común hegemónico, ¿no? Por otra parte. Y hay algo que no está acá para terminar, pero bueno, porque no la quería hacer larga, que es también muy rico y muy interesante, que es que el espacio de hominización, o sea, de evolución humana, en ese espacio lo compartimos con los compañeros de ciencias exactas. O sea, anfitriones de ciencias exactas y coordinadores de ciencias exactas. Y ahí también se dio un espacio muy particular de discusión y de comunidad, digamos, de prácticas, en las que obviamente además también sufrimos algunas de las cuestiones de estas capas de hojaldre que digo yo, pero bueno, la verdad que es de una complejidad impresionante, digamos, la dinámica cotidiana, ¿no? Perdón, sí, alguien quería preguntar algo. Sí, Mónica, yo te quería consultar si desde ya ustedes son quienes proveen la fuente primaria para hacer la muestra y sin eso no sería posible hacerla. ¿Tiene la posibilidad de proponer una suerte de curador o de alguien que acompañe la forma en que en cuanto a la estética en que se va a presentar el material? Bueno, esa es una pregunta súper interesante y lleva a la otra tensión. Entre estas capas de hojaldre que yo digo están los productores. La productora es privada y es la que construyó la muestra según el diseño y la productora no nos permite a nosotros intervenir sobre la muestra, porque ellos están ahí. Excepto el año pasado, que ya el gobierno de Macri, ustedes saben que ya era el desmadre, por muchas razones. Tecnópolis no lo pudieron cerrar porque, bueno, era un símbolo muy fuerte cerrarlo también como en contra. Y el año pasado fue un año en el que justamente ya no hubo productora, la productora se retiró, porque obviamente no les pagaban, bueno, otra serie de cuestiones que también podemos hablar de eso en otro momento, y entonces quedamos huérfanos y entenados, ¿no? Pero, digamos, yo me acuerdo de una discusión casi con Ivana de no abrir Tecnópolis el año pasado, y yo le decía, no,
a pesar de todo y con todo en contra, nosotros estamos resistiendo acá. Tenemos que tener presencia. Y le digo, es más, sacar de lo malo bueno. ¿Y qué hicimos? Intervenimos la muestra. Yo hice imprimir, por supuesto, todo con el aval de la Secretaría de Extensión y de alguna gente de MinSit que ya me conoce hace muchos años y sabe que es difícil oponerse a lo que yo propongo, porque soy muy insistente y tengo mucha presencia en el parque, por eso digo, esto es muy importante, esto ha sido una construcción. Esto ha sido, digamos, parte de la defensa de esta política pública. Esto no fue totalmente inocente. Y yo pedí permiso para imprimir, no sé si Maxi los viste, sí, cuando fuiste el año pasado, unos adhesivos que decían anfitriones, para separarnos justamente de la muestra, anfitriones con X, ¿no? Filo uva. Y empezamos a poner filo uva por todos lados en la muestra, pero obviamente sin tapar que la muestra material fue hecha porque eso tampoco corresponde, ¿se entiende? Pero eso tiene que ver con estas tensiones que nosotros desarrollamos ahí. La idea era que con este nuevo gobierno y la nueva gestión también del parque y demás, justamente empezar a proponer cambiar la muestra. Esta es la apuesta fuerte, pero bueno, nos agarró la pandemia. Ahí estamos. Unas cosas porque aparte ya estamos en hora, pero unas cosas que me interesan que veamos en términos de práctica. No solo de esto, sino para todos. A mí me parece interesante por esto. Yo quiero que veamos la diferencia entre esto, que es algo que está diseñado por todo lo que contó Mónica, ¿sí? O sea, que tiene un enfoque, una perspectiva, que está construyendo, ¿sí? Si se quiere, incluso con lo que se entiende habitualmente o es clasificado como divulgación, ¿sí? El conocimiento está ahí, los sujetos no intervienen, lo observan, y después está toda la posición ideológica, todo eso fantástico, pero que se entiende como eso, ¿no? Digo, el sujeto no interviene de ninguna manera en esa construcción de conocimiento científico público, es un observador que reproduce, observa, mira, lo único que se hace es eso. Quiero que se vea esto, y creo que se vea esta diferencia. ¿Sí? Yo sé que esto, claro, ahí está. Ese es el taller que trabajamos con el paleoartista en CONICET y que se da, generalmente se daba una vez por semana, después agregamos un horario más, que los chicos experimenten con tinturas naturales y la técnica, que por eso ven las pajitas ahí, del sopleteado de las manos en negativo, que es una técnica obviamente que usaron estos pueblos, ¿no? O sea, nos está inventando, pero los chicos plasman y se ensucian y les encanta, y bueno, realmente es maravilloso ver eso, ¿no? La verdad que muy, muy interesante. Ambas son prácticas de construcción de conocimiento público, de una determinada disciplina, pero de diferente manera. El lugar de la sociedad, el lugar del sujeto, el lugar de la vinculación, es totalmente diferente. Sí. Son totalmente diferentes. Sí, porque además cuando vos decías referentes empíricos, yo pensaba, estos chicos que participaron de eso, aunque no todos pusieron sus manos, pero que participaron de esas prácticas y de otras cosas que hacemos nosotros cuando contamos, viste que nosotros dramatizamos un poco el ritual del Jaim, viste, o sea, sobre todo cuando son chicos de primaria, viste, porque hay que darle, bueno, de eso podría hablar otro día, de los tipos de público, ¿no? Si da y si te parece. Pero acá lo interesante es que cuando los chicos experimentan algo de esto, salen otras preguntas. Sí, ya salen otras preguntas. Y esto es un poco lo que el seminario está proponiendo, digo, lo traigo porque está bueno ver la diferencia. Digamos, igual hay que ver todo el contexto, todo el entramado, acá estamos viendo las fotos, esto que están haciendo los compañeros se vincula con esta otra lógica que es mostrar las fotos de la reproducción de la cueva, donde los sujetos no intervienen, observan.
Son dos formas, son dos estrategias de construcción de conocimiento público. Son dos estrategias, dos formas de decidir vincular la ciencia, un determinado campo científico, con la sociedad, ¿sí? Son diferentes y tienen posiciones ideológico-teóricas diferentes, ¿sí? Ambas. Válidas, yo no estoy posicionándome ni por una ni por la otra. Lo que estoy diciendo simplemente es, tenemos que tener muy claro cuál es el entramado relacional, por tomar solo uno de los elementos que estuvimos viendo, con el cual construimos conocimiento para entender qué estrategia montamos, para entender qué tipo de práctica de construcción de conocimiento público montamos. ¿No? Una cosa es trabajar visiblemente en términos de lo que habitualmente se entendería como una práctica de divulgación, donde el sujeto observa y la interacción solo puede suceder incluso a partir de preguntas, que acá hay preguntas porque hay un interlocutor en el medio, y otra cosa diferente es donde el sujeto interviene en el proceso productivo de la lógica de construcción de conocimiento que reconstruyó el científico, en una escala diferente, pero de la lógica que planteó la comunidad de práctica científica. Son dos lógicas de construcción, lo voy a sacar esto porque ya vamos cerrando, son dos lógicas de construcción de conocimiento diferentes. Estas son las prácticas que tenemos que empezar a analizar, ¿sí? Una práctica de construcción de conocimiento tiene una lógica diferente a la otra. Son similares, pero son similares, las podemos ubicar a todas dentro de un mismo campo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿una para qué es? ¿Otra para qué? ¿Son mejores? ¿Son peores? Además del posicionamiento ideológico, que sin duda que lo tienen, porque tener personas... Los trajes pues, son extremos, son dos extremos muy grandes de dos tipos de práctica. Uno, tener los maniquíes colgados con toda la simbología que eso implica, y la otra, las manos de los nenes que fueron a hacer con todas las simbologías. Son dos prácticas muy extremas en términos de posiciones. Ahora, son dos estrategias posibles de construcción de conocimiento. Lo que hay que poder identificar es el entramado en el que están, el tipo de objeto que quiero construir. Hay que poder identificar los elementos. Para poder identificar los elementos, tenemos que identificar cuáles son las prácticas. En este caso, no es la primera podríamos decir que es una práctica de divulgación en términos generales. En la otra podríamos decir que es una práctica de compartir. Hay un compartir, una práctica de compartir. Se construye una práctica común similar a la práctica que previamente se había analizado por parte de los científicos de cómo se construyen las manos en las cuevas. Bueno, hay que poder identificar la lógica interna de esas prácticas para poder empezar a pensar hasta qué punto tomamos unas u otras en el proceso público de conocimiento. Este es un poco el objetivo de compartir los documentos estos. En la próxima, yo son 1:30, aparte quería poner el de Mónica porque quiso hablar, pudiste hablar, Moni, hace como tres encuentros que estamos intentando que no se te cortara la comunicación. No se cortó. No, hace un montón que estamos intentando que no. A ver, este es el foco que estamos planteando. Nosotros construimos un objeto, ¿sí? Ese objeto después, construido por nosotros, identificamos las prácticas que tiene en su interior. Pero considerar a todas estas diferentes comunidades, la de transferencia, la de extensión, la de comunidad científica, la de ciencia ciudadana, como decía Liliana, al interior del campo del conocimiento público, es una decisión que toma el propio investigador, no es algo per se, no es una clasificación per se. Y para poder tomar esa decisión, hay que analizar cómo está construida ese campo, y por ende analizar cómo están construidas las prácticas que lo componen. ¿Se entiende? Es un poco la propuesta que estamos haciendo. La próxima voy a tratar de no hablar directamente, o hablar muy poquito, y trabajar con las propuestas que traigan ustedes. ¿Sí? Prefiero que perdamos contenido en términos de densidad de discusión teórica de lo que venía planteado en el programa, pero que veamos las situaciones. Y tratemos de hacer esto que les propuse. Compartan el referente empírico. Cuando digo referente empírico, compartan el objeto más básico que empiezan a analizar. Y les propongo, analicen con qué comunidad de práctica dialoga.
chiquito, nada más, con la que ustedes imaginan. Acá Moni nos narró, digo, hay tantas que son innombrables, ya, desde la configuración de la muestra hasta, una vez configurada la muestra, con quienes dialogan, docentes, estudiantes, público en general, bueno, 40 millones de opciones posibles de diálogo hay ahí. Bueno, veamos todas esas. Entonces, uno se debería pensar, bueno, cuando hablo con el público en general, es una estrategia de construcción de conocimiento público que monto. Cuando hablo con los docentes, es otra. Quizás la de las manos al público en general no se le puede, no sé, estoy tirando cualquiera, Moni, lo doy como ejemplo, no se le puede plantear porque la dinámica de comunicación pública de la ciencia, cuando es un sábado o un domingo y estalla de gente, es otra que cuando te vienen los chicos en la semana y podés tener otro trabajo porque vienen con la maestra. Es el entramado lo que permite ir diseñando la práctica. No es en sí mismo algo la práctica, es el entramado. El entramado es todo eso que fuimos viendo previamente, ¿sí? Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo más. Yo veo que hacen comentarios por el chat, pero me es imposible mantener el diálogo. No tengo una incapacidad para el chat al mismo tiempo que todo lo demás, pero es una limitante propia. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos en 15 días. Lo que les voy a pedir es eso. Muchos ya lo compartieron. Traten de compartirlos todos. Pónganlos en el foro. Circúlenlo por el foro. Vieron ahí en el campus. Así nos llega todo. Lo podemos ver previamente. Y podemos hacer un análisis de cada una de estas. De esta manera. Identificar qué comunidad de prácticas. Identificar qué prácticas tiene cada una de esas comunidades. Cómo se relacionan las prácticas de esas dos comunidades. ¿Sí? Bien. Bueno. Si no hay ninguna pregunta ni nada más, nos vemos en 15 días. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de saludos. Chau, chau. Buen fin de semana. Hasta Igualmente. luego. Gracias, buen fin de. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chao.